elementos nacionales, porque la Escuela de las Américas no está ahí, pero la idea del anticomunismo está tomando fuerza. Exactamente. Pero donde empieza a tomar fuerza más es en el control económico, porque era el acuerdo de Bretton Woods, cómo nosotros le imponemos unas políticas económicas. Los gobiernos los dejamos que sean con dictadores, porque esa época era así, ¿no? Claro. Fíjate, ahí entonces observamos, ¿no?, como punto de, si se quiere, de oído de choque, ¿no?, o de rompimiento, cómo en el marco de una llamada democracia, ¿no?, sí se acepta, ¿no?, y se aprueba el impactar, ¿no?, nuestro proceso de socialización nacional a través de esas alteraciones que se introducen en el sistema educativo, ¿no?, y que están elaboradas o surgen en el marco de laboratorios extranjeros, ¿no?, precisamente buscando un perfil de ciudadano como el que comentábamos hace rato, ¿no?, y bueno, y todo lo que eso degeneró y fue formando, ¿no?, durante el transcurso de esos 40 años, y inclusive una vez se pone como ejemplo ya como dentro de esa decadencia de la llamada democracia punto fijista, ¿no? No sé si tú recuerdas, Eric, esa generación de los 80 que se le denominó la generación boba, ¿no? Sí. Y afortunadamente lo vemos, muchos cuadros venidos de las filas de esa generación de los 80 han demostrado que realmente no eran tan bobos, ¿no? Pero bueno, esa llamada generación boba, precisamente se le denominó a ese venezolano ya, pudiera uno decir, de la decadencia, ¿no?, con pérdida de valores, transculturizado, que detestaba la historia nacional. Ahí está el producto. Porque lo habían logrado. Porque ¿no? lo habían logrado. Sí, incluso los estudios de lo que era la moral y cívica, que era un elemento, un componente fundamental de identidad sobre la creencia, valores y algunos elementos, si se quieren, muy éticos para cualquier ser humano, ya ahí empiezan a ponerse en cuestión, porque moral y cívica empieza a perder toda la fuerza. Ya más bien se va a sustituir por aquello que se llamó, póngame donde haya, ¿no? Empieza a aparecer aquella figura, no hay razones para no robar, ¿no? Toda esa figura, es decir, el individualismo, pues, el más vivo. Sobrevive el que tenga más, y entonces te reforzaron aquella todo idea. Ese sistema. Yo recuerdo todo eso, porque te dijeron, estudia para que seas alguien, que era el componente que leíamos acá, y por eso ellos hablaban de reforzar la fragmentación de la historia y despolitizar las relaciones sociales. La cultura debía ser individual y un desprecio por la política pública, por todo aquello que fuera público. Entonces tenía valor, era lo que tú pagabas, y empiezan a reforzarlo, y viene allí. Fíjate, en contraposición, ahora que hablas de negar lo público, ¿no?, como posibilidad de acceso a la eficiencia y a la eficacia por parte de los ciudadanos, pues sin lugar a dudas, pues todos recordamos de buena manera los logros, ¿no?, y el buen ánimo, la buena percepción de nuestra sociedad hacia lo público, ¿no? Y era precisamente atacar lo público, o sea, en contraposición a lo privado, ¿no? Y bueno, muchos venezolanos pues recuerdan la calidad y la eficiencia inclusive de nuestro sistema educativo, ¿no? En el Fermín Toro, el Andrés Bello, y mucha gente, muchos abuelitos todavía que le cuentan a uno, mire, eso era impecable, ¿verdad? Inclusive me hace recordar un informe que hace poco leímos de un agente de inteligencia nuestro, una carta que le envía al presidente de la República sobre unas investigaciones que él está haciendo en Ciudad Bolívar sobre unos funcionarios corruptos, y él al final termina: elementos como este no merecen la dignidad de trabajar para la administración pública. O sea, fíjate que ahí se denota una importancia, un prestigio de formar parte de ese gran equipo de la administración pública, ¿no? Lo firme el agente X200, ¿no? Como nota curiosa, ¿no? El año 1948. Imagínate. Pero tú ves, oye, había una identificación, ¿no?, con lo positivo, y en contraposición a todo este proceso que se echa a andar desde el 58,
59, 60, inclusive a nivel, porque hablamos de la educación universitaria civil, pero también la educación universitaria militar fue impactada, ¿no? Podemos ver también todos los cambios que se hicieron a nivel de la formación de los militares nuestros con la excusa de quitarle el elemento dictatorial, ¿no? Y resulta ser que no, por el contrario, los convirtieron de mala manera en grupos de exterminio que, bueno, los vivimos durante los años 60, 70 y 80, y que, bueno, afortunadamente, y bueno, gracias a todo el empuje y esa búsqueda de la superación y de elevar los niveles de conciencia, ha cambiado a una Fuerza Armada comprometida con el desarrollo nacional. Jorge Berrueta, te quiero dar las gracias como profesor e investigador, además del Archivo General de la Nación, que está allí, como todos sabemos, el complejo que conforma la Biblioteca Nacional, allí cerca donde está el Panteón Nacional, la Avenida Panteón. Te agradezco mucho porque hay un tema que mencionaste, que es esa historia insurgente, que yo creo que la vamos a retomar, me gustaría contar con ustedes para conversarla aquí. Más en un momento donde tenemos esta guerra de carácter mediática con una acción psicológica, que es lo que quieren hacer. Gracias, Jorge. Te agradezco mucho tu presencia y gracias a todo el personal y ustedes que me enviaron esta, que me sirve para seguir alimentando el espíritu y la defensa de la revolución. Vamos a la pausa y ya volvemos. Estuvimos con Jorge Berrueta. Bueno, continuamos. Estamos acá ya con una persona a quien conozco hace muchos años. Y en esta lucha uno va topándose. Profesor que además tuvo responsabilidades académicas, fue vicerrector académico de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Por cierto, esa palabra experimental nace a partir, empiezan a cambiar el esquema, que voy a hablar con él, de la intervención que va a ocurrir a la universidad. Después del allanamiento vino la introducción de una ley, que fue la reforma parcial de la ley de universidades, el artículo 7, que tenía que ver con el carácter de la inviolabilidad del espacio universitario, y el 9, que tenía que ver con el carácter de la autonomía. Este tipo de situaciones que van a cambiar permite al gobierno empezar a crear universidades con el nombre de experimental. Ahí empieza una proliferación de carácter clientelar en la estructura académica. Y entonces crean estas universidades con estos nombres. Y ya ellos tenían el proyecto de la Simón Bolívar el año 66, pero se llamaba Universidad de Caracas. Entonces le cambian el nombre por el cuestionamiento que hay de la UCB y le ponen Universidad Simón Bolívar. Pero ya ellos tenían el proyecto de la Universidad de Oriente, que era a imagen y semejanza de la Universidad de Río Piedra. Y muy importante porque esa es la universidad que se va a encargar de llevar los planes para desmontar la estructura educativa acá. Y lo van a hacer con los reales que va a poner la Fundación Rockefeller, con la asesoría de la Fundación Ford y la Universidad de Wisconsin, que es el elemento reproductor, porque ese fue el compromiso del Pacto de Nueva York. Ese es el proyecto tecnocrático. Los exámenes objetivos para estos jóvenes que nos están viendo empiezan ahí. La historia de fragmentarla y de degradarla empieza ahí, porque no se trataba sino de conocer fecha, de saber fecha. Yo me acuerdo, Ciso Martínez y el otro Humberto, creo Dáscole, el otro, el historiador, que era de la historia con que aprendimos y que leímos nosotros. Bartoli, con que aprendimos nosotros en esa oportunidad. Yo tengo acá el profesor, el doctor Omar Hurtado Rayús, hijo de esta patria del Estado Bolívar, y que no tiene que ver nada con el Calixto del Callao como parte de esa buena transculturización positiva. Pero he aprendido mucho de él, muchas cosas, y te agradezco mucho que estés aquí para seguir ayudándonos a todos nosotros, que estamos ávidos de tener conocimiento. Este pacto de punto fijo que tiene que ver con el allanamiento de la universidad, pero que tiene que ver con el pacto de Nueva York. Bienvenido al doctor, el profesor Omar Hurtado Rayús. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Eric, por esta nueva oportunidad de conversar sobre esos aspectos de la historia
que han sido tan manipulados. Se insiste recientemente en una especie de era de felicidad edénica que tuvimos antes de 1998. Y nosotros lo decimos apoyándonos en unas cifras oficiales. Claro que éramos un país feliz. De acuerdo a las cifras estadísticas históricas, menos del 1% de los venezolanos concentraban y disfrutaban los beneficios de la riqueza y del poder económico, político y por supuesto social y cultural. Si menos del 1% de los venezolanos eran los que tenían acceso a ese estado de bienestar supremo, entonces más del 99% de los venezolanos, independientemente que fuésemos como tú y como yo, negros encorbatados, disfrutábamos de distintos estados de pobreza. Se llegó a hablar inclusive de la pobreza atroz, aquellos que tienen menos que nada. Si más del 99% de los venezolanos estaban en esos distintos estados de pobreza, claro que había una etapa de felicidad. Vivíamos un estado que repartía pobreza para todos. Ese es el resumen. El presidente Correa recientemente ha hablado de la restauración del conservadurismo, que pareciera ser que resurge en América. Y nosotros compartimos esa visión. Es la restauración de un estado fundamentalmente excluyente. En Venezuela eso comienza con el llamado Pacto de Punto Fijo, del que igual hoy se cumple un aniversario y me imagino que esa es la intención tuya como acucioso o investigador del devenir nacional, que hablemos un poco de eso. Pero es que resulta que lo que se firma en la casa de Rafael Antonio Caldera Rodríguez en Sabana Grande, que llevaba el nombre de Punto Fijo, es simplemente la tropicalización de un acuerdo que se había celebrado en el Athletic Club en Nueva York, prestigiado por figuras de esa derecha mimetizada que jugaba a pensamientos progresistas, como terminamos de verlo con el Partido Socialdemócrata Brasilero, que prácticamente enarboló las banderas de mayor transformación, como que si el pueblo brasilero, como dijo la presidenta Dilma, no tuviera memoria y se recordara que ese gobierno, ese partido en función del gobierno, arrodilló a la soberanía brasilera ante el Fondo Monetario Internacional. Esa derecha que jugaba a la izquierda, por ejemplo en Colombia después del desmantelamiento de la República de Marquetalia, que es el origen de las conversaciones que actualmente se están dando en La Habana y donde vemos a la ultraderecha continental jugándose sus cartas más importantes en ese proceso de paz que se está tratando de lograr al pueblo de Colombia después de tantas décadas de masacre, lo que termina de ocurrir en México, en el estado de Guerrero. Esos son los avances de esa derecha. Esa derecha se hace presente en el Athletic Club en diciembre de 1957. Y entonces la derecha que jugaba a mimetizarse con su izquierda se hace representar por figuras intelectuales de un gran peso, ¿no? Y también se hacen representar por la extrema derecha del pensamiento conservador en los Estados Unidos, nada menos que en la figura de Nixon Rockefeller, que fue el artífice de esa democratización artificial que se vivió en América. Ese acuerdo de 1957 en el Athletic Club establece los aspectos fundamentales que posteriormente van a consagrarse en la quinta del sumo pontífice del pensamiento social cristiano venezolano. Y establece simple y sencillamente un modelo profundamente excluyente, ese que se refleja en las cifras históricas que señalábamos anteriormente, porque allí se señala que se va a establecer un pacto de gobernabilidad en función de la democracia. ¿Pero qué llaman ellos democracia? Lo que establece la Constitución de 1961. El poder reside en el pueblo, quien lo ejercerá a través de la figura clave de la representatividad, que hace que en esa transferencia del poder se disuelva realmente los indicadores del gobierno del pueblo. La misma Constitución de 1961 se abre y dice, visto el voto favorable de la Asamblea Legislativa, lo que quiere decir que hay una diferencia de fondo, una diferencia de calidad,
una diferencia de concepción de vida con la Constitución de 1999, que dice: el pueblo venezolano en referéndum constituyente decreta la siguiente Constitución. De manera que son dos elementos clave que van a diferenciar esa democracia delegatoria, representativa, difuminante que aparece en la de 1961 y la democracia directa y soberana, participativa, que aparece en la de 1999. Claro, la cual significa que hay una acción legitimadora como tiene que ser, y tiene que ser a partir del pueblo y no de un intermediador, porque siempre fue la visión de que había un pueblo que no sabía, que no estaba preparado y que no sabía. Lo dijo el maestro Simón Rodríguez. Así es. Cuando el maestro Simón Rodríguez entrega las reflexiones sobre la situación de la Escuela de Primeras Letras a finales del siglo XVII, hace un diagnóstico de la educación para desmontar el proyecto fundamentalmente excluyente en el cual descansaba la educación colonial, la que tenemos hoy en día. Así es. Con el permiso del doctor, el profesor Omar Hurtado Rayús, vamos a hacer una pausa con el permiso de él y ya volvemos para seguir construyendo con estas reflexiones, argumentos, en defensa con esa memoria histórica para asumir eso que hablamos aquí, siempre la conciencia histórica. Me parece que con todas estas amenazas que tenemos, Omar Hurtado Rayús, profesor insigne intelectual venezolano, historiador, que siempre es bueno recurrir a la memoria para darnos cuenta el por qué no podemos volver atrás. Porque cuando hay una memoria que denota el carácter patológico o la deformación de eso, nos crea serios inconvenientes. El putufismo se basó en la ancha base hasta el 64 al 68, pero ya tuvo el 62 inconveniente con RD. Y el 68, yo diría, de la ancha base pasó después a la reafirmación del bipartidismo, porque es la derrota del movimiento insurreccional. Mandan aquella carta del Frente Antonio José de Sucre y Leonardo Chirino, pero también está haciendo agua la estructura de base de los partidos que habían sustentado la ancha base y el puntofijismo. Eso era muy importante. Claro, ahí aplican el plan tecnocrático, porque a Caldera le tocaba ya cumplir la responsabilidad. Leoni lo hace el 66 con el reglamento Leoni, que eliminan las residencias estudiantiles. Pero lo habían aplicado ya en educación. Marcó una contradicción entre Luis Manuel Peñalver, que era el del plan tecnocrático, hombre de Betancourt, y el de Luis Bertrán Prieto Figueroa, que asume la defensa como él siempre la asumió de una educación democrática. Sí, el pacto de punto fijo descansa en tres ejes. En primer lugar, lo que ellos llaman la consolidación de la democracia, que ya señalamos en el segmento anterior, que es fundamentalmente excluyente sobre la figura de la representatividad. En segundo lugar, es la exclusión de todo criterio de disentimiento, como ocurre en los Estados Unidos, como ocurre en Europa. Sacaron al Partido Comunista. Sí, pero es la excusa, porque el Partido Comunista, sobre su base leninista, estalinista en aquel momento, simplemente era el elemento propicio, el chivo expiatorio. Su problema era acabar con todo signo de disidencia, así como terminan de hacerlo en el estado de Missouri, en los Estados Unidos. Punto. Cualquier elemento de protesta es concluyentemente eliminado, inclusive por las vías extremas. Nosotros estamos horrorizados con lo que termina de ocurrir en el estado de Guerrero, en Iguala. Nada menos que Iguala de la Libertad es el nombre completo del pueblo. Pero es que en Puerto Rico la consolidación del Estado Nacional pasó por la masacre de Ponce, en términos muy parecidos. La eliminación de la República de Marquetalia, en Panamá la masacre de Chorrillo, en Venezuela, porque vive hablándose de que los partidos de izquierda se identificaron con la línea subversiva, pero no se habla de la manera como el primer presidente de la democracia representativa masacra una manifestación de desempleados en la Plaza de la Concordia en agosto de 1959, cuando aquí no había ni signos de guerrilla.
De manera que la política de la exclusión de cualquier elemento de disidencia es el segundo soporte. Y el segundo soporte es la imposición de un modelo crecientemente tecnocrático en todas las relaciones, que en el campo industrial se expresa por la creación de los llamados parques industriales, zonas industriales, que van a limitar la capacidad de autonomía de los municipios, en este caso los municipios del centro del país, del estado Carabobo, del estado Aragua, se convierten en abanderados de lo que llamaban las políticas de exenciones municipales, donde el Estado construía la infraestructura, las empresas se establecían y eran exoneradas por una década, por lo menos, de impuestos municipales. El campesinado es estimulado a abandonar sus áreas de producción, creándole el falso espejismo del urbanismo, y eso ocurre en México con Monterrey, en Argentina con Córdoba, en Brasil con Sao Paulo, en Venezuela con el centro que ya hemos señalado. Y entonces ese modelo de imposición autocrática es para beneficiar al gran capital, que no admite disidencia. Por supuesto, hay un elemento inconveniente, que son las universidades que habían crecido bajo el influjo del Manifiesto de Córdoba, que se habían robustecido con las luchas estudiantiles y la contribución de pensadores insignes como Jean-Paul Sartre, nada menos. Entonces, ese pensamiento había que reducirlo, y se viene dando en dos frentes. En primer lugar, el ataque frontal contra la autonomía universitaria, el allanamiento de las universidades, el desmembramiento del campus universitario y la intervención directa contra las autoridades legítimamente electas. Claro, que viene producto de una ley, de una modificación. 1958. En 1958, pero hay un elemento interesante. El mismo padre de la democracia representativa, con el debido respeto no lo nombro para no decir malas palabras porque estamos en horario infantil, el mismo padre de la democracia representativa, en su obra clave, señala esto que están defendiendo ahora los llamados izquierdistas de las universidades tradicionales, que el CNU se crea para evitar experiencias negativas que habían ocurrido en otros países cuando las universidades se habían querido convertir en Estado dentro del Estado. La figura esa del Estado dentro del Estado, que se utiliza para golpear la autonomía, está en la obra escrita en 1956, bueno, publicada en 1956, que posteriormente este señor, con su capacidad de manipulación, de camaleonismo, transforma y modifica, de manera que hay dos ediciones que serían bueno que compararan, la de 1956 y la de 1970. Bien, el golpe contra la autonomía, el golpe contra las universidades y la intervención del Estado precedente universitario, el desmantelamiento de las escuelas técnicas, el desmembramiento de los liceos y la creación de los llamados ciclos básicos y ciclos diversificados, y fundamentalmente el golpe a la estructura humanística, crítica, revolucionaria en el plan de estudios y el diseño curricular, de manera que las materias que enseñan a pensar, de manera que las materias que empiezan hacen reflexionar a los estudiantes, cada vez van apareciendo menos, y las llamadas ciencias duras, con la reproducción de un esquema positivista que ahora el constructivismo ha rescatado, por eso nosotros tenemos nuestra reserva frente a la tesis constructivista, van a convertirla en cuestiones maniqueístas, donde el análisis, la teoría de los números, el cálculo logarítmico se reducen a una mínima expresión y simplemente quieren convertir a los estudiantes en máquinas no pensantes. Vamos a hacer nuevamente, estamos con el profesor Omar Hurtado Rayús. Ya volvemos para seguir en el marco del Pacto de Punto Fijo, que es parte de la Cuarta República, y la intervención, allanamiento con el modelo tecnocrático a las universidades del país, porque fue a la UCB, que era la cabeza de estas universidades. Bueno, continuamos y estamos acá en nuestro segmento final con el doctor Omar Hurtado Rayús. Omar, tú nos venías dando una explicación necesaria y argumentada. Tú planteas allí y dejaste una reflexión importante. Me gustaría que pudiéramos continuar en ese sentido.
Sí, nosotros decimos que el aspecto más preocupante, claro, nosotros somos educadores de aula, del Pacto de Punto Fijo, del cual hoy se cumple un aniversario, es el desmantelamiento de la educación democrática, reflexiva, crítica, revolucionaria, transformadora, como tiene que ser la educación. Cuando a los Estados Unidos Marco Evangelista termina de serle útil y se da el famoso 23 de enero, los Estados Unidos están claros, y sus aliados de la naturaleza de Luis Muñoz Marín, cuyo padre encabezó inicialmente junto con Pedro Albizu Campos el movimiento por la independencia de Puerto Rico. Después el señor Luis Muñoz se dejó de mala junta y simplemente empezó a conciliar con el sistema y su hijo resultó un aventajado estudiante. Ese Estados Unidos que a partir de la llamada Segunda Guerra Mundial se convierte en la potencia en oposición a las potencias que existían previamente, tiene claro su objetivo de dominio en el mundo y por supuesto tiene que empezar por América Latina. Lo que está ocurriendo en Irak, en Irán, en Siria, en Afganistán, en Israel, en Palestina, eso responde a ese concepto de lo que ellos llaman el destino manifiesto. América Latina pasa a ser entonces, como tantas veces se ha dicho, el patio trasero administrado por su Ministerio de Colonias, que es la Organización de Estados Americanos. Muy distinto a lo que plantea el pensamiento integracionista y anficciónico de Simón Bolívar. Esta América tiene que ser sometida en primer lugar. Y empieza por desmantelar las estructuras tradicionales de producción y las estructuras tradicionales y fundamentales de producción del conocimiento nacionalista. El maestro Salvador de la Plaza lo avisó y en un trabajo premonitorio señala: el primer deber que se propone todo imperio es destruir la conciencia histórica. Y desde que nosotros vamos cada vez teniendo como más vergüenza de nosotros mismos, cada vez nosotros vamos sintiendo más temor de hablar de la historia, y cuando uno quiere recordarla un poco, dice: ya vienes tú con tu planteamiento comunista, porque ya historia es sinónimo de comunista, pronto van a darle un carné a Simón Bolívar de militante del Partido Comunista, me imagino que por ahí van los tiros. De manera que en 1958 el imperio tiene claro hacia dónde tiene que golpear. Golpea al sector sindicalista contestatario, de allí la represión contra el movimiento sindical revolucionario, de los cuales un indicador es lo que señalamos en la Plaza de la Concordia y la manera como se empieza a penetrar el movimiento sindical, desmantelando e inclusive asaltando a balazo limpio los sindicatos que no se querían plegar, y golpean a la estructura productiva tradicional y se induce la migración hacia el campo. Porque el ciudadano, el habitante de la ciudad es mucho más manipulable que el del campo. ¿Ya? Ocurre nada más y nada menos que la venida del presidente de los Estados Unidos a entregar los títulos de propiedad, que después se comprobó que era una estafa, en el parcelamiento modelo en América Latina, que es la morita. Pregúntense hoy en día qué es la morita. En aquel momento nosotros dijimos, el movimiento estudiantil, dijimos que Venezuela tenía el campesinado más ilustre del mundo porque Kennedy habló en inglés y nuestros campesinos lo aplaudieron. Y como respuesta a eso, nosotros inclusive sacamos una pancarta que decía: que se vaya Kennedy, que se quede Jacqueline. Las razones están a la vista. Pero así como se desmantela la estructura productiva tradicional, también se empieza a golpear las casas de producción de conocimiento, ¿verdad? Empiezan a reducirlas a su mínima expresión, surge la noción de la experimentalidad, viene el proyecto diseñado desde la Universidad de Wisconsin, pero impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo y financiado por el Fondo Monetario Internacional. De manera que lo que señalábamos anteriormente, que se empieza a golpear la estructura productiva y la estructura de producción del conocimiento, de elaboración del conocimiento nacionalista, ese que está aún en los pensadores más conservadores. Porque uno puede leer, por ejemplo, a José Gil Fortul, uno puede leer a Laureano Vallenilla Lanz, el verdadero Vallenilla Lanz, el otro es Vallenilla Planchard, uno puede leer a Villanueva, uno puede leer a cualquiera de esos pensadores conservadores del siglo XIX y ahí hay una profunda convicción nacionalista. ¿O es que alguien va a decir que el Facundo no es un tremendo canto a la grandiosidad de la Pampa? Esa es la vocación nacionalista. No es solo Martí, no es solo Morazán, no es solo Bolívar,
sino que en América Latina había un profundo sentimiento de integración, un profundo sentimiento anticolonialista, un profundo sentimiento de independencia, que posteriormente va a proyectarse en las luchas de los años 60, en África, en América, en Asia y en buena parte del espacio colonizado, de los cuales aún perviven algunos lunares en un mundo que marcha hacia la libertad. Entonces, ese golpear a la educación tiene el objetivo que tenemos hoy en día. Nosotros podemos compararlo brevemente, porque en la televisión el tiempo es un dictador, nosotros podemos compararlo brevemente.